y me gustaría hablarles el día de hoy de la vida de Sansón, uno de los jueces, ¿verdad?, que tuvo Israel. Y la verdad es que yo conocía su historia así como a grandes rasgos, y su final, que es muy triste, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes o cuántos de los que estamos acá conocemos la historia de Sansón, y lo invito a que después, si usted quiere, puede leer la historia completa que está en el libro de Jueces, del capítulo 13 al 16, donde cuenta detalladamente todo lo que pasó Sansón, a todo lo que se enfrentó, ¿verdad? Y las decisiones que él iba tomando. Y el nombre del devocional que yo tenía en una primera instancia se llama La decisión es nuestra. Y al final de todo el devocional, al final de todo lo que vamos a hablar, nos vamos a dar cuenta por qué la decisión es nuestra. Y en realidad es increíble cómo la historia de Sansón se refleja tanto en nuestras vidas. Y vamos a ir hablando, sacando pequeños extractos, porque no vamos a leer los 3 capítulos, sino que vamos a ir sacando pequeños extractos y los vamos a ir llevando a nuestra vida hoy en día. Y vamos a ver cuánta comparación podemos encontrar, o cuántas cosas, cuántas similitudes malas muchas veces podemos encontrar en nuestras vidas. Y lo primero que tenemos que saber es que Sansón es elegido por Dios. Es realmente un elegido por Dios. Él, su mamá, ¿cierto?, era estéril, y un ángel del Señor se aparece. Vamos a leer ahí en Jueces 13, del 3 al 5. Y dice así, en el nombre de Jesús. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoah y le dijo: aunque no has podido tener hijos, pronto quedarás embarazada y darás a luz un hijo varón. Así que ten cuidado, no debes beber vino de ninguna otra bebida alcohólica ni comer ninguno de los alimentos prohibidos. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo, a quien jamás se le debe cortar el cabello, pues él será consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento. Él comenzará a rescatar a Israel de manos de los filisteos. Lo primero que tenemos que saber de Sansón era que Dios lo había escogido desde antes que comenzara a formarse en el interior de su mamá, en la guatita de su mamá, ¿verdad? Antes de que él incluso apareciera, ¿verdad? Antes que la mamá quedara embarazada, Dios ya sabía el plan que iba a tener con él. Dios ya sabía lo que él haría, lo que él le ayudaría, ¿verdad? El plan de Dios, el propósito ya estaba fijado en su vida, en la vida de este niño. Y porque él, en realidad, si vemos, Sansón es un milagro de Dios. O sea, la mamá era estéril, no podía tener hijos. Sin embargo, Dios hizo un milagro en su vida y le dio a Sansón, este niño que ya venía con un propósito claro. Entonces, vemos que él, la vida de Sansón, su nacimiento, todo es un milagro de Dios. Y dice la Biblia que el Espíritu de Dios comenzó a manifestarse en él mientras crecía. Por lo tanto, Dios estaba con él. ¿Y cuántos de nosotros, los que estamos aquí, hemos experimentado algún milagro de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántos a lo mejor Dios nos ha librado de la muerte en un accidente? ¿Cuántos de nosotros a lo mejor hemos pasado dificultades, ¿verdad? Y hemos visto la mano de Dios con nosotros. ¿Cuántos de nosotros estamos en los caminos de Dios desde pequeños y alguna vez hemos sido consagrados a Él? ¿Y cuántos han llegado a Dios a través de un milagro también?
No importa si desde pequeños o desde más grandes, pero el momento en que Dios llega a nuestras vidas es un milagro. Por lo tanto, todos los que estamos acá hemos experimentado milagros de Dios en nuestras vidas. Podríamos decir que todos los que estamos acá conectados somos milagros de Dios, porque decidimos seguir a Cristo, porque decidimos un día servirle. Y es por eso que todos somos milagros de Dios. Y Sansón tenía un futuro prometedor en Dios, ¿verdad? Él iba a ser quien rescatara a los israelitas de los filisteos, quienes llevaban 40 años en las manos de los filisteos, sufriendo persecución, sufriendo opresión de parte de los filisteos. Y Sansón tenía un futuro prometedor en Dios. Pero ocurre algo en su vida a lo que nosotros también, hermanos, debemos tener mucho cuidado. Y esto es lo que hablaba Dios a mi corazón. De esto es lo que le pasó a Sansón. De eso es lo que nosotros también debemos cuidarnos. En Jueces 14, del 1 al 4, dice: cierto día, estando Sansón en Timna, se vio atraído por una mujer filistea. Cuando volvió a su casa, dijo a su padre y a su madre: me gusta una joven filistea de Timna y quiero casarme con ella, consíganmela. Pero su padre y su madre se opusieron. ¿Acaso no hay una sola mujer en nuestra tribu o entre todas las israelitas con la que puedas casarte? Preguntaron. ¿Por qué tienes que ir a los filisteos paganos a buscar una esposa? Sin embargo, Sansón le dijo a su padre: consíguemela, a mí me gusta ella. Su padre y su madre no se daban cuenta de que el Señor estaba obrando en todo esto con el fin de crear una oportunidad para actuar contra los filisteos que en ese tiempo gobernaban a Israel. Dios tenía un plan con Sansón, ¿cierto? Que él sería quien comenzaría a rescatar a los israelitas de las manos de los filisteos. Y Dios comienza a permitir algunas cosas, como esta, como la alianza con otros pueblos, ¿verdad? Con pueblos paganos. Dios permite que Sansón se case con esta muchacha que conoce, que es filistea. Y Dios comienza a permitir, ¿cierto?, esas cosas como ese casamiento. Pero a medida que vamos avanzando en la historia, vamos viendo que Sansón, él se caracteriza por su fuerza, ¿verdad? Todos conocemos a Sansón fuerte, ¿verdad? Al que es capaz de sacar dos puertas gigantes de una ciudad y llevárselas al hombro hasta la cumbre de un cerro. Vemos como él, con una quijada de un asno, con la quijada de un asno mata a no sé cuántos israelitas, como a 1000. Entonces vemos que él tenía mucha fuerza y que Dios lo usaba en esta fuerza para combatir a los filisteos. Pero a pesar de esa fuerza, también tenía una debilidad, que los enemigos tanto que luchaban por conseguir, por hacer débil a Sansón. Pero en realidad él tenía otra debilidad. Dice la palabra que Sansón estaba consagrado y que no podía cortarse el pelo. Entonces, como que en el pelo, no que del pelo saliera la fortaleza, pero el no cortarse el pelo era un acto, era un pacto, ¿verdad? Con Dios. Estaba así, se demostraba que estaba consagrado a Dios. Entonces, cuando él se cortara el pelo, ya no iba a tener esa fortaleza, porque la unión con Dios ya iba a cortarse. Pero aparte de eso, hay otra cosa. Aparte de eso, podemos ver en la historia que Sansón no estaba cerca de Dios. Sí vemos a un Dios que le ayudaba y obraba a través de él. Pero en ninguna parte de su historia, en ninguna parte, hermanos, de su historia, vemos que él ora, o habla con Dios, o está cerca de Dios. En ninguna parte.
más que la última parte ya cuando ya está totalmente acabado y ahí se acuerda de Dios, ¿verdad? O otra parte cuando él que solamente ora para reclamar que tiene sed y le reclama a Dios que tiene sed. Entonces vemos que Dios está con él, que Dios lo eligió, Dios lo consagró, que Dios está cumpliendo un propósito a través de él. Pero no vemos la misma cercanía al revés, de Sansón con Dios. O sea, no vemos a un Sansón buscando a Dios, no vemos a un Sansón levantando altares, por ejemplo, que en ese tiempo era muy común de esa manera adorar a Dios. No vemos a Sansón orando, no vemos a Sansón dando gloria a Dios o agradeciendo a Dios. No vemos un Sansón que pasa tiempo con Dios, sino todo lo contrario. Nos muestra a un Sansón como relajado. Es como que él no entendiera, es como que no entiende el plan de Dios en su vida. Para él son solo peleas, ¿verdad? Vemos que Sansón en su carácter, ¿verdad? Tiene muchos problemas de carácter en realidad. Él explota, se enoja, Dios le da, el Espíritu de Dios está con él y mata a no sé cuántos hombres, a muchos filisteos. Es parte del plan, el sacar a Israel de las manos de la opresión de los filisteos. Pero creo que Sansón, al no comprender la voluntad de Dios, ya se empieza a desviar de su camino. Vemos que él tiene serios problemas de carácter, pero también es muy débil de mente. Es muy débil de mente. Sansón era como un niño malcriado. Era como un niño malcriado que tiene mal carácter, que cree que puede hacer cualquier cosa o que puede hacer lo que él quiera porque su padre lo apoya o su padre lo ayuda y lo rescata en victoria en cada una de las situaciones en que él se encuentra. Entonces él está totalmente confiado en esto. No ora, no busca a Dios, sino que él está confiado, no, si total Dios me eligió y Dios me va a ayudar. Sin embargo, vemos que él siempre quiere hacer su voluntad. Es obsesivo con las mujeres. O sea, Dios permite este casamiento, ¿verdad? Pero a pesar de la oposición de los padres, él quiere hacer su voluntad. O sea, consígamela, no me importa lo que digan ustedes. O sea, ella es la que yo quiero porque ella es la que me gusta. Es como un niño caprichoso, y eso lo debilita mentalmente, lo debilita su espíritu. Y Sansón, como vimos, ya se había casado una vez, ¿verdad? Era obstinado, muy obstinado, pero Dios lo permitió así. Y en medio de toda esta celebración, Sansón le dio un acertijo a unos jóvenes acompañantes. Era muy común que en la boda tuviera amigos, ¿verdad? Jóvenes que lo acompañaran. Y él y Sansón, en medio de toda esta celebración, le da un acertijo a esos jóvenes. Y la celebración duraba 7 días. Ya los jóvenes llevaban 3 días tratando de resolver ese acertijo y no lo podían conseguir. Pero ya al 4.º día ya no pudieron más y fueron donde la esposa y le dijeron que ella sedujera. Le dicen: seduce a tu esposo para que nos revele cuál es la respuesta, porque dependiendo de quién adivinaba el acertijo, había una apuesta de por medio. Entonces ellos querían ganar esa apuesta. Entonces van donde la esposa de Sansón y le dicen: sedúcelo y haz que confiese el resultado, la respuesta del acertijo, y después la dices a nosotros. Y como que la empiezan a amenazar a ella para que haga esto. Entonces le dio, ¿cierto?, este acertijo, y la esposa va a hablar con Sansón. Y empezó a hablar con Sansón, a preguntarle. Y ya al 7.º día,
cuando dice, finalmente cuando llegó el 7º día, él le dio la respuesta del acertijo porque lo estaba fastidiando con tanta insistencia. Y aquí vemos el primer error de Sansón, con una decisión. Entonces, lo que vemos aquí que él cedió ante la insistencia de una mujer. Él cedió ante la insistencia de su obstinación. Él cedió ante la insistencia de esa obsesión que lo gobernaba. Y lo bueno de esta parte de la historia es que Sansón se da cuenta de esto y después se enoja mucho y vuelve con sus padres. O sea, deja a esta mujer y vuelve con sus padres. Y iba bien encaminado a pesar de su carácter. Vemos como ahí Dios está con él y comienza en unas peleas y tiene la victoria. Hasta que al final se vuelve a enamorar y vuelve esa obstinación a él, pero esta vez no logra ver las señales. No logra ver las señales. Quiero que leamos ahí en Jueces 16, porque Sansón se vuelve a enamorar y esta vez también de una filistea. Pero la diferencia, dice Sansón 16 del 4 al 6, dice: tiempo después Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila que vivía en el valle de Sorek. Los gobernantes de los filisteos fueron a verla y le dijeron: seduce a Sansón para que te diga qué lo hace tan fuerte y cómo es posible dominarlo y atarlo sin que se suelte. Luego cada uno de nosotros te dará 1100 piezas de plata. Así que Dalila le dijo a Sansón: dime, por favor, ¿qué te hace tan fuerte y con qué podrían amarrarte sin que te liberes? Como de pura curiosidad, así. ¿Qué es lo que te debilita a ti? Y lo primero que debemos saber, hermano, es que Dalila no estaba en los planes de Dios para Sansón. Pero él era tan caprichoso, estaba tan obsesionado con las mujeres, era tan obstinado con hacer su voluntad, que no le importaba lo que estaba o no en el plan de Dios para él. Sansón estaba tan relajado que estaban las cosas bien con Dios, porque cada vez que él explotaba en su carácter, Dios le daba la fortaleza y él ganaba en victoria, que ignoró las 3 señales que tuvo para alejarse de Dalila. Dalila le hace esta misma pregunta en 3 ocasiones. Y las 3 ocasiones Sansón miente. Y dice: no, si me atasen con cuerdas nuevas, por ejemplo, ahí ya me debilitaría totalmente y volvería a tener la fuerza de un hombre común. Entonces Dalila lo amarra con estas cuerdas y le dice, Sansón, vienen, los filisteos quieren matarte. Entonces ahí se da cuenta que las cuerdas no le impiden, no le quitan la fuerza. Y así sucede 3 veces. Pero Sansón tuvo las señales, o sea, era obvio que si Dalila le preguntaba: por favor dime, ¿cuál es la forma en que podemos debilitarte y así matarte? Y él le daba respuestas falsas, por supuesto, pero se las daba, y después llegaban los filisteos y se veía con lo que él había dicho que lo podían debilitar, pero aún así no se alejaba de Dalila. 3 veces Dalila le hizo lo mismo. 3 veces Dalila le tendió una trampa y 3 veces Sansón no hizo caso. O sea, él tuvo señales para alejarse de ella, pero no lo hizo. Y nuevamente, y aquí está el error, esta es la verdadera debilidad que tenía Sansón. Nuevamente se dio ante una mujer. Nuevamente lo hizo.
Día tras día lo estuvo fastidiando hasta que Sansón se hartó de tanta insistencia. Entonces finalmente Sansón le reveló su secreto, dice la Biblia. Él ya había cedido con una mujer, ¿verdad? Él había revelado la respuesta del acertijo a su primera esposa. Y debido a la tanta insistencia de Dalila, por fin, finalmente Sansón le reveló su secreto. ¿Qué pasó después? Había una diferencia en esta vez. Y dice la palabra: así que Dalila se dio cuenta de que por fin Sansón le había dicho la verdad y mandó a llamar a los gobernantes filisteos. Vuelvan una vez más, les dijo, porque al fin me reveló su secreto. Entonces los gobernantes filisteos volvieron con el dinero en las manos. Dalila arrulló a Sansón hasta dormirlo con la cabeza sobre su regazo y luego hizo entrar a un hombre para que le afeitara las 7 trenzas del cabello. De esa forma ella comenzó a debilitarlo y la fuerza lo abandonó. Entonces ella gritó: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó pensó: haré como antes y enseguida me libraré. Pero no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado. Así que los filisteos lo capturaron y le sacaron los ojos. Se lo llevaron a Gaza, donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en la prisión. Y con esto quiero terminar, hermanos. Dios tiene planes con nosotros. Dios permite que pasemos ciertas pruebas a veces para moldear nuestros caracteres, para enseñarnos alguna lección, para enseñarnos algo de lo que después nosotros podemos ayudar a otros. Pero mientras estamos en ese proceso debemos buscar de Dios. Debemos acercarnos a Dios. No podemos hacer como Sansón, que aunque Dios estaba con él, pero a Sansón no le importaba estar cerca de Dios. Para entender y aceptar lo que Él quiere de nosotros, debemos acercarnos a Dios. No vaya a ser que, al igual como le pasó a Sansón, nos dejemos guiar y gobernar por nuestros caprichos, por nuestra voluntad, por nuestros vicios, por nuestras obsesiones, por nuestra flojera, etc. En este caso, la debilidad de Sansón eran las mujeres. Ante las únicas que él cedía era ante las mujeres. Esa era su debilidad, ante la insistencia de las mujeres. Pero ahora yo le pregunto, y quiero que lo medite en su corazón y que lo traiga a su mente. Dice que Dalila arrulló a Sansón hasta hacerlo dormir y de esa forma ella comenzó a debilitarlo. ¿Qué es lo que te está arrullando hasta debilitarte? ¿Qué es? ¿Cuál es tu Dalila? Que no necesariamente es una mujer, ¿verdad? Puede ser la incredulidad. Puede ser esa la debilidad. Porque la debilidad de Sansón no fue precisamente Dalila, sino que fue el capricho de hacer su voluntad, sino que fue su obstinación por estar con mujeres y ceder ante ellas. Ahora, ¿cuántas Dalilas pueden haber en nuestras vidas? La incredulidad puede ser una de ellas. La falta de confianza, la desobediencia también es una de ellas. Que cedemos ante ellas, que a pesar de que queremos creer, que a pesar de que queremos confiar, la incredulidad viene y nos arrulla y nos hace dormir y nos debilita, hablando a nuestro oído y diciendo que, poniendo dudas en nuestro interior, dudas en nuestra cabeza, y eso debilita nuestra fe.
A lo mejor la desobediencia es tu Dalila. Y cada vez que queremos obedecer a Dios y queremos hacer la voluntad de Dios, viene esa Dalila a arrullarnos y comienza a hablar a nuestras mentes y nos empieza a decir, pero ¿por qué tienes que hacerlo? ¿Por qué tienes que obedecer? ¿Por qué tienes que dar ese paso si tú quieres otra cosa? Haz tu voluntad. Hasta que comienza a debilitarnos. Debilita nuestra mente y nuestra fe. Ahora, ¿cuál es su Dalila? ¿Cuál es? ¿Cuál es la debilidad que usted tiene que lo hace ceder? Entre más escuches, entre más escuchemos a esa debilidad, más posibilidades tendremos de ceder. Entre más escuchemos esas voces, más posibilidades tendremos de ceder. Y con esto quiero finalizar, hermanos. Sansón pudo haber decidido otro final para él. Dios permitió que se casara con una mujer. Sansón se dio cuenta de que él estaba de que cedió ante ella, y al ceder ante ella perdió, y por eso la abandonó, la dejó. Pero cuando él vuelve a repetir la historia, se enamora de esta otra mujer. A pesar de las señales que él tuvo, hizo caso omiso a eso. Porque en ese momento ya no era cosa de Dios, ya no era cosa de que si Dios estaba con él o no. Él pudo escapar ante esas señales. Él pudo decir, ay no, esta mujer obviamente quiere matarme, mejor no me junto más con ella y me alejo de ella. Pero en realidad Sansón prefirió decidir ceder ante su Dalila que pensar y meditar en cuál era realmente la voluntad de Dios en su vida. Ahora, ¿cuál es su decisión? ¿Cuál es la decisión que vamos a tomar hoy? ¿Cuál es la decisión que va a cambiar nuestras vidas, para bien o para mal? Lo que me asombraba de esta historia, hermanos, es que Sansón, en la primera parte, Dios permite que haga algunas cosas. Dios permite que él sea así. Dios permite que él sea obstinado, obsesivo con las mujeres. Él permite que él haga su voluntad. Pero eso fue una sola vez. A la segunda prueba, Dios ya no está con él. A la segunda prueba ya no vemos el respaldo de Dios en él. Porque ahí ya no depende de Dios. Dios obra en nuestras vidas hasta cierto punto, hasta lo que nosotros le permitimos. Y yo no sé a cuánto les aterroriza el pensar que Dios ya no puede estar con nosotros. Y Dios hablaba a mi vida en primer lugar. Porque muchas veces nosotros pensamos que estamos bien, haciendo las cosas bien. Pero en realidad estamos orando, estamos buscando de Dios. ¿Cómo podía Sansón tomar una decisión si él no estaba con Dios? ¿Cómo podía Sansón entender los planes de Dios si él no estaba con Dios? ¿Cómo podía Sansón alejarse de Dalila si él cedía ante su debilidad y no le pedía ayuda a Dios? En ningún momento Sansón le pidió ayuda a Dios. O sea, solamente la última parte, cuando realmente él se dio cuenta de que Dios ya no estaba con él. Pero ahora, hermanos, esto realmente me atemoriza. Porque muchas veces perdemos el temor a Dios.
Y eso no puede pasar en nuestras vidas. Cuando perdemos el temor, ya no nos importa nada. Nos relajamos totalmente y hacemos lo que nosotros queremos. Pero cuando aprendemos a amar a Dios y a entender la soberanía de Dios, y aprendemos a que debemos aceptar la voluntad de Dios, es cuando comenzamos a entender los planes de Él para nosotros. No vas a entender los planes que Él tiene para ti mientras tú no estés con Él. Y tú no vas a poder dejar de ceder ante esa Dalila, a menos que te acerques a Dios, a menos que Dios esté con usted. Por eso la pregunta es, ¿cuál es su Dalila? ¿Cuál es? ¿La flojera? ¿El no poder perseverar? ¿La obstinación? ¿Hacer su voluntad? ¿Algún vicio? ¿Alguna obsesión? ¿Alguna enfermedad? ¿La incredulidad? ¿Desobediencia? Y hay muchas otras más. Pero ¿cuál es su Dalila? Y la pregunta final, ¿cuál va a ser su decisión ante esa Dalila? Dos opciones. O realmente dejamos de ceder ante ellas, dejamos de ceder ante la debilidad para acercarnos realmente a Dios y entender el propósito de Dios en nosotros. O simplemente hacemos como Sansón, hacemos caso omiso ante las señales y tomamos la decisión de no escuchar a Dios y de ceder ante esas Dalilas y morir así. Permitir que los enemigos saquen nuestros ojos, que los enemigos nos quiten todo lo que tenemos, que el enemigo en este caso nos quite la vista espiritual, nos quite la comunión con Dios, destruya nuestras familias, destruya nuestro trabajo, nos destruya a nosotros mismos y perderlo todo. Pero Dios nos dice ahora que aún estamos a tiempo de no ceder ante la Dalila. Hermanos, no sé cuál será su debilidad, pero conozco muy bien la mía. Y por eso les pido que no juzguemos a otros. Podemos identificar muy bien cuál es la Dalila de otra persona. Muy, muy bien. Pero ese no es el ejercicio de hoy, sino que Dios está preguntando cuál es tu Dalila, no la Dalila del otro. ¿Cuál es tu Dalila? Y si estuviste todo el rato pensando en otra persona y juzgando a otra persona, a lo mejor esa es tu Dalila, el juicio. El creer que somos perfectos y que los demás solamente tienen Dalilas y no nosotros. Y que los demás tienen debilidades y no solamente nosotros. Pero a lo mejor su Dalila puede ser el carácter. Puede ser la falta de comunión con Dios, la flojera, la negatividad de que todo está mal, de que todo sale mal, de que veo lo malo en todos, de que por qué nadie es perfecto, solamente yo. Esa también es una debilidad y también es una Dalila que no debemos ceder. Le pido que tenga ahí en consideración su Dalila, que tenga en consideración ahí cuál es esa debilidad que lo está debilitando día a día. ¿Cuál es esa debilidad que está quitando la comunión con Dios? ¿Cuál es esa debilidad que lo está haciendo perder la fe y lo está haciendo dudar del poder de Dios, de los planes de Dios para nosotros? Ya no cedamos más, hermanos, no cedamos.
tenemos el ejemplo y el ejemplo de muchos más en la Biblia. Debemos entender, porque yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría terminar como terminó Sansón. Así que le quiero pedir que cierre sus ojos, ahí donde está, y traiga a su corazón, a su mente, y si es necesario, hermano, hágalo, declare con su boca, háblelo, audible, y diga: Señor, esta es mi debilidad. Señor, esto es a lo que yo he estado cediendo por mucho tiempo. Esto es, Señor, lo que ha quitado tiempo contigo. Esta debilidad es la que no me ha dejado avanzar, la que me ha limitado. Y a pesar de las señales que tú has puesto en nuestro camino, en mi camino, no he obedecido, las he ignorado ante esa debilidad. Dios, Señora, ayúdanos, Padre. No queremos ser como Sansón. No queremos ignorar las señales, Padre. Ayúdanos y háblanos antes de terminar como Él. Antes, cuando aún podamos hacer algo para tomar esa decisión, cuando aún podamos tomar esa decisión de no ceder ante nuestra debilidad. Padre, ayúdanos, Señor, a no escuchar esas voces. Ayúdanos, Padre, a ignorar a Satanás, al enemigo. Ayúdanos, Señor, a tomar la decisión correcta, porque en ti sí podemos, Señor. El enemigo hoy a lo mejor nos habla y las Dalilas susurran a nuestros oídos diciendo: no vas a poder, tú no tienes fe, ya eres un caso perdido, no hay nada que pueda rescatar a tu hijo, no hay nada que pueda traer a tu familia, ya no hay nada que puedas hacer. A lo mejor esas Dalilas vienen a nuestras mentes y nos dicen: tú no eres elegido por Dios, tú nunca vas a cumplir el propósito. A lo mejor esas Dalilas vienen a arrullarnos y a dormirnos en sus brazos y nos debilitan cada día y nos hacen creer que estamos bien, nos hacen creer que de esa forma somos felices. Nos hacen creer que al ceder ante la debilidad estamos haciéndonos un bien. Pero en realidad, Señor, tú sabes el daño que nos hacemos. Padre, ayúdanos día a día. No podemos, Señor, si tú no estás con nosotros. Porque el poder y la fortaleza, Señor, vienen de ti. Ayúdanos, Padre, día a día a ser fuertes en nuestra fe, fuertes en nuestras convicciones. Danos, Señor, el casco de la salvación, para estar seguros de quiénes somos y que el enemigo no pueda enviar sus dardos a nuestra mente. Gracias, Padre, por todo esto, porque sé, Señor, que tú estás hablando en nuestras vidas. Te agradecemos, Padre, y desde hoy queremos decir, Señor, que queremos tomar la decisión correcta. Pero necesitamos tu guía también, tu ayuda y tu fortaleza, Padre. Gracias, Padre, por este día, y te pido que tú veas los corazones de todos mis hermanos, de todos aquellos que fueron capaces de nombrar sus Dalilas e identificar sus debilidades, y aquellos que aún no son capaces de hacerlo. Padre, quita el temor de sus vidas. Pon espíritus valientes en sus corazones. Pone corazones valientes en ellos. Pon, Señor, valentía
en ellos, para que puedan, Señor, admitir, para que puedan, Señor, aceptar tu voluntad, para que no tengan temor de anunciar la debilidad que tienen, para que no tengan temor de pedir ayuda, Señor, a ti, para pedir auxilio y socorro a ti, Señor. Te pido que tú nos ayudes cada día, fortalezca nuestra fe y quites de nosotros esas debilidades, Señor. Ayúdanos a tomar la decisión correcta hoy. Queremos servirte solo a ti y no queremos desobedecer más a tu palabra y a tu llamado, Dios. Gracias te damos por todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.